cómo nosotros cuidamos del tiempo. Dios nos ha dado un tiempo aquí, ¿verdad, hermano? Y ese tiempo es preciso. No es nada nuevo decir que hay gentes que no terminan lo que empiezan. ¿Cuántas sinfonías, cuántas obras de artes han quedado sin terminar? ¿Cuántos quizás ministerios que han empezado y no han terminado? ¿Cuántas carreras que no han llegado a cumplirse los sueños? Pero ¿saben algo, hermanos? No tiene que ser así. No tiene que ser así realmente. Y yo creo que la clave de esto está en lo que el apóstol Pablo dice en su palabra en Efesios 5:16. Yo quiero que ustedes tengan a mano la palabra del Señor para mirar estos versículos bíblicos como siempre hacíamos antes, ¿verdad? Con la Biblia en la mano. Y podemos ver ahí en Efesios 5:16 como dice, aprovechando bien el tiempo. Así que si queremos nosotros cumplir con los sueños, con las metas que creemos que el Señor nos ha puesto por delante, más que nada la voluntad del Señor, si queremos terminar nuestra sinfonía, nuestra obra, la que el Señor nos ha dado, tenemos que aprovechar ¿qué? El tiempo, hay que aprovecharlo. Y por supuesto que hay tres cosas que se interponen a que nosotros cumplamos el tiempo, y estamos hablando de nuestras propias concupiscencias. La carne se rebela contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios quiere, y perdemos el tiempo. También, por supuesto, el sistema de este mundo. Todo lo que vemos alrededor de este mundo está tratando de llevarnos a perder el tiempo en cosas que no son importantes. Y sin dudas también Satanás y sus demonios están obrando para que los cristianos pierdan el tiempo. Y Dios diseñó, hermanos, el tiempo, lo diseñó desde un tiempo pasado, ¿no? En la eternidad, en algún momento diseñó todo en cuanto a nuestra vida. ¿No lo creen ustedes? El Señor diseñó el tiempo de nuestro nacimiento, lo preparó. Y el tiempo que viviremos en este mundo, no sabemos qué tiempo, pero Dios tiene un tiempo. Valeria no se fue un día antes ni un día después. Dios lo tenía diseñado. Y nosotros cada uno tenemos un tiempo. Usted no nació fuera del tiempo, en el tiempo de Dios. Y no nos vamos tampoco fuera del tiempo, porque Dios tiene control de todas las cosas. Y solamente si nosotros sabemos cómo sacarle buen provecho al tiempo, mis queridos hermanos, es que podemos lograr lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Ahora, notemos por un momento y valoremos lo que es los límites de los tiempos. Dentro de esta introducción, por cierto, quizás solo hagamos una porción de este mensaje de acuerdo al tiempo, ¿no? Pero en cuanto a esto, la palabra del Señor dice, la frase dice, aprovechando bien el tiempo. Es decir, es interesante, ¿no? Como muchas veces el Espíritu Santo utiliza el artículo bien definido para hablarnos a nosotros de este concepto del tiempo, ¿no? A veces es indefinido, pero aquí es muy definido. Es decir, no es un tiempo cualquiera, no es cualquier tiempo, sino es el tiempo. Es como si Dios haya descrito tiempos con exactitud bajo su soberanía. Es exacto, es preciso. Hay un tiempo muy definido que tenemos que valorar, el tiempo que Dios nos está dando. Miren conmigo algunos pasajes bíblicos, tengan ahí la Biblia a mano. Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno, ¿cómo dice que tenemos que entonces conducirnos? Conducíos en temor. ¿Cuándo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estamos viendo aquí que hay una manera en que hay que conducirse
Y por supuesto que esto lo hace aquel que camina en el temor de Dios. Y por cierto, ya hemos explicado muchas veces que este asunto del temor de Dios es tan a veces mal entendido. Y yo quiero que estemos seguros que qué es lo que es tener temor de Dios. Yo sé que una de las definiciones más comunes que cada rato oigo y que por muchos años he oído es el respeto reverente a Dios. Y hermanos, la gente inconversa creen que tienen un respeto reverente a Dios. Es mucho más que eso. Cuando ustedes buscan la palabra temor en la Biblia, el temor de Dios es la palabra terror, miedo. ¿A qué? A ofender a Dios, a pecar contra Dios. Y el hombre que tiene este temor porque ama a Dios, este hombre es capaz de andar de cierta manera que aproveche bien el tiempo. ¿Somos temerosos de Dios? Tenemos temor de ofender. Cuando amamos a alguien tenemos terror de ofenderle, de hacerle daño. Y esta es la clase de temor que la Biblia habla. O sea, puede incluir un respeto reverente, pero eso no es todo. Es mucho más. Es lo que la palabra dice tanto en el hebreo como en el griego. Terror, miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a ofender a quien amamos. Miedo, terror. Y parece que hoy en día tienen miedo de decir la palabra como es. Y la queremos suavizar, ¿no? En otras palabras, Pedro está diciendo obviamente que tenemos un tiempo definido. Hay una peregrinación precisa que está atada por la soberanía de Dios y debemos de conducirnos siempre con ese temor. Porque como dice el mismo pasaje, fíjense que comienza hablando de que va a haber uno que va a juzgar. ¿No es así? Dice aquí en la palabra, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona, ¿qué va a hacer? Dice que juzga según la obra de cada uno. A quien tenemos que rendirle cuenta, ¿a quién es? ¿No es a Dios? Tendremos que rendirle cuenta a Dios. Y por eso hay que vivir de una manera que verdaderamente demuestre que nos importa la opinión de Dios, que es importante para nosotros agradar al Señor. Vamos a Job 14:14. Saben que Job sufrió muchísimo, los que todos posiblemente conocemos la historia de Job. Y cuando leo la historia de Job, está tan lejos de yo entender el sufrimiento de Job. Por si hay alguien que no sabe la historia de Job, no solamente murieron de repente, no tuvo ni tiempo de prepararse, 7 hijos y perdió todos sus bienes y encima de eso le cayó encima una enfermedad terrible. Y si eso fuera poco, la esposa no lo ayudaba mucho. Porque un hombre que esté pasando por muchas pruebas puede sentir el confort, el aliento de su esposa a su lado que comparte con él, pero esta mujer lo acusaba continuamente. Y miren cómo dijo Job: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Pero fíjense que la respuesta a esa pregunta la da en lo que él está diciendo. Él dice, todos los días de mi edad esperaré. ¿Qué cosa esperaba él contando el tiempo, dándole valor al tiempo, hasta que venga mi liberación? Él sabía que había algo mucho mejor después de esta vida, pero tenía que aquí aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo. Job tenía un sentido del tiempo limitado. ¿Lo tiene usted? ¿Lo tenemos? Vamos ahí a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24. Dice el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿De verdad estamos viviendo así? Esto suena lindo, qué lindo decimos esto. Ay, qué lindo el apóstol Pablo, mira lo que dice. Pero ¿de verdad estamos nosotros considerando más importante que nuestra propia vida el cumplir la obra de Dios aquí? Hay muchos cristianos que parece que están amando mucho al mundo y las cosas del mundo y no están pensando que el tiempo es corto. Y Pablo está diciendo que Dios nos ha dado una carrera, un tiempo específico, que hay que terminarla, y hay que terminarla bien, y hay que cumplir con ella en lo específico, así que hay que considerar los límites, y no solo los límites, sino la brevedad, el segundo punto de
de esta introducción. Así que estamos hablando de que hay que ver los límites del tiempo y la brevedad de la vida. Vengan conmigo al Salmo 89, el David, uno de los salmistas habla de esto. David tenía un concepto, a pesar de que estaba muy ocupado con muchos problemas hasta familiares, él tenía un concepto muy claro de la urgencia que exige el tiempo. Era urgente. Y bueno, tal es así que miren lo que él dice. En el Salmo 89, 46 y 47, él le hace una pregunta a Dios. Parece que en medio de dolor, de frustración, de sufrimiento, y él le dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. Ahora, fíjense que esto no es una pregunta como para decirle a Dios, no tienes buena memoria, déjeme recordarte. No, esto es Él diciendo, ten misericordia de este pecador que está desviado, un poco descarriado, confuso. ¿Hasta cuándo voy a estar así? Enderézame, Señor, porque mi tiempo es muy breve. Así, con toda la ansiedad que pudo haber tenido, no sé hasta dónde estaba desviado, pero nos puede pasar. Pero tenemos a quien acudir. Podemos ir al Señor con todo el corazón, con toda la fe y confiar y pedirle que Él nos enderece, que Él nos ponga en el lugar que tenemos que estar. Vamos a 1 Corintios 7, 29, donde el apóstol Pablo dice, pero esto digo, hermano, que el tiempo es ¿qué? ¿Cómo es el tiempo, dice? Corto. ¿Ustedes están seguros de que es corto? Miren que es corto, que me parece mentira, que estamos ya en la segunda semana del 2017. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo miro atrás, a mí me parece que yo era joven hace poquito tiempo. El problema de eso es cuando yo empiezo a actuar creyéndome que soy joven todavía y hacer cosas que no debo hacer, o más allá de las que debiera hacer. ¿A alguien más le pasa así? ¿Que el tiempo se le parece que fue ayer? Miren, fue. ¿Y tú no te pasa eso? ¿Que hemos vivido tan poco tiempo? 55 años tengo yo y me parece que tengo 30. No. Sí, hermanos, el tiempo, miren, y cuando pase 50 más, sí, ojalá Dios permita que vivamos tanto tiempo, ¿no? Pero Dios sabe, ¿no? Pero vamos a suponer que yo viva 50 más, cuando yo tenga 105 años, ¿no? Que eso es lo que va a ser. ¡Wow! Y mire, atrás me va a parecer lo mismo. Lo mismo. Porque el tiempo, ¿saben? No lo medimos en comparación a otros. Realmente hay que verlo en comparación a la eternidad. Es nada, absolutamente nada. ¿Puede usted medir la eternidad? Quiero que vengan conmigo al Salmo 39. Vamos a regresar al Salmo 39. Ahora estamos pidiéndole a Dios que nos dé un poquito de sabiduría, de conciencia, para que sepamos medirlo. Dice el Salmo 39, 4 al 5, dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste mis días tiempo corto, y mi edad es como nada delante de ti. Cuando menos lo pensemos, ya estamos viejitos, si es que llegamos allí, porque miren, aquí no morimos todos de viejos, aquí mueren la gente por accidentes, por enfermedades, cuántas cosas. Pero la realidad es que es cortas, los días son cortos. No perdamos el tiempo. Y el cristiano debe caminar en sabiduría de Dios. Y el que camina en la sabiduría de Dios conoce tres realidades. Y primeramente, conoce los principios de Dios para su vida. En segundo lugar, los privilegios que Dios le ha dado para su vida. Y en tercer lugar, los propósitos de su Señor. Quiero solamente comenzar el primer punto porque el tiempo se nos va y es importante mejor ir despacio, ¿verdad? Y decir todo lo que el Señor quiere que digamos. Pero lo primero es que para medir el tiempo sabiamente, el creyente debe conocer los principios por el cual vivir.
Claro que la Biblia no es solamente principio, habla del carácter de Dios, nos ayuda a conocer acerca de Dios y nos ayuda a vernos a nosotros cómo estamos, quiénes somos. Nos ayuda a ver una historia de amor, nos da revelación. La palabra de Dios toca nuestros corazones y nos cambia, pero todo esto para que seamos más semejantes a nuestro Señor. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 15. Donde dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hermanos, ¿cuáles son algunos sinónimos de necios? Pueden pensar en algunos, yo sé que a lo mejor no es gracioso decirlo. A los que se pueden decir, ¿no? Tontos, estúpidos, ¿no? Este tipo de cosas. Dicen que la persona es necia. ¿Quién quiere vivir como necio? Nadie quiere vivir como necio, ¿no? Estoy seguro de eso. Todos queremos vivir como sabios. Pero el problema es, hermanos, que en este mundo en que estamos viviendo hay mucha gente caminando neciamente y no lo saben. Delante de Dios, verdaderamente necios. No lo reconocen. Noten que el concepto de sabios es utilizado en este texto que estamos hablando y en el capítulo 5 de Efesios, en el concepto o significado judío, hebreo, no en el significado griego, porque para los griegos el sabio era un asunto la sabiduría era un asunto de ejercicio intelectual. Ese era el sabio, que sabía mucho. Pero para la definición, o sea, lo que Dios nos dice en cuanto a la sabiduría, no es que usted conozca mucha Biblia o tenga muchos conocimientos de reglas y leyes y conceptos, sino es cómo usted vive, cómo usted aplica la verdad de Dios. Eso es ser sabio. El hombre sabio aplica, pone en práctica la palabra de Dios. Por esto es que el significado de sabio, cuando se habla del sabio, ¿quién es el sabio? No es el que sepa muchas cosas. Hay personas que ven que alguien dice de memoria muchos versículos, ¡ay, qué sabio el hermano! No, se sabe de memoria todos esos versículos. Bueno, puede ser que sea sabio según los términos, pero no es el significado. Y déjenme decirle que yo en mi vida cristiana he conocido desde muy joven en la iglesia gente, y recuerdo ahora específicamente a un señor analfabeto que se sabía la Biblia completa. Y ese era un hombre de oración, y era un hombre que predicaba y hablaba con un conocimiento tremendo de la palabra, y no había ido a escuela. Pero era como vivía, era como él agradaba a su Dios con su vida, lo que lo hacía sabio. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres vivir en este nuevo año, comenzar a ser sabio, alcanzar mayor sabiduría? Puedes. Si eres hijo de Dios, puedes, porque está a nuestro alcance. Ahora, el asunto es que no se quede todo aquí en la mente. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que recibimos la verdad y la despedimos. O sea, no la valoramos al punto de procesarla y hacerla realidad en nuestra vida. Ahora, veamos en este subpunto, ¿no? Del primer punto, la posesión de la sabiduría. En el versículo 14, estamos volviendo atrás en Efesios 5, 14, vemos que tenemos a nuestra disposición la sabiduría. Pero miren, este versículo que no se ponen de acuerdo algunos teólogos en cuanto a lo que dice, vamos a mirarlo un momentico. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, ¿dónde está la discusión teológica aquí? Bueno, el problema es que algunos dicen que estos son los muertos, se está haciendo un llamado a los que están muertos espiritualmente, que no son convertidos, porque en muchas partes de la Biblia los que no tienen a Cristo, los no convertidos, están muertos espiritualmente, ¿no? Y se hace un llamado a esto y que entonces en el versículo 15 ya aparecen vivos y entonces se le dice cómo andar. Ahora, lo que tenemos que ver aquí es que el apóstol Pablo está usando
un pasaje del Antiguo Testamento, está usando a Isaías 61 en esta porción. Y la manera que yo lo veo, y créanme, es un poco frustrante empezar a ver los libros de comentario. Empecé a ver entre 148 libros de comentario y les digo que eso es algo serio. Pero para hacer esto sencillo, hermanos, ahí hay una profecía de cuando Dios va a alumbrar al pueblo de Dios de una manera especial. Y va a haber un levantamiento con vida. Y ese levantamiento ocurrió con la muerte y resurrección de Jesucristo. Y la iglesia de Cristo tiene la luz de Cristo para levantarse y vivir según el poder de la resurrección del Señor. Y claro, que Él está diciendo la profecía y por lo tanto esto se cumple, este levantar, andemos según ese poder. Ahora, claro que no está de más decirle a alguien en la iglesia, si está muerto espiritualmente, mire, levántase, venga a Cristo, arrepiéntase de sus pecados. Cristo es el único Salvador, el único mediador. No hay otro como Él. El camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Podemos decirlo, podemos decirlo. Es la gran verdad. Y si alguno está muerto, venga a Cristo, que Cristo le da vida. Pero tenemos en cuenta también que en las iglesias hay gente que a veces creen ser salva y no lo son. Incluso la Biblia habla de cizañas en la iglesia. Ya esto es un asunto que Dios va a arreglar en su tiempo. No es nuestro juzgar eso ni sacar cizañas, sino que sí predicamos a que se levanten. Ahora, yo lo que estoy viendo aquí es esto, que el apóstol está hablando a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. Y este llamado es a que nosotros nos levantemos, porque algunos están como dormiditos en las cosas del Señor, y otros están tan terriblemente que pueden parecer como que están muertos. Nada están haciendo. Despiértase. Y que entendemos que el tiempo es corto, levántase a servir al Señor, a hacer la obra que Dios quiere que usted haga en el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros. Y mis queridos hermanos, ahí para terminar este otro punto, el progreso de la sabiduría. ¿Podemos crecer en sabiduría, sí o no? ¿Podemos adquirir más sabiduría, sí o no? A través de la adoración a Dios, el hombre que teme a Dios puede crecer en la sabiduría. Como dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Por eso que el temor a Dios es muy importante y dice es el temor de Dios. Dios produce esto en el hombre por su gracia. Y también a través de la instrucción, como habla Colosenses, el estudio bíblico de la palabra del Señor, la oración, como dice Santiago. Santiago 1:5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedirla, hermanos. Eso no es difícil. Es decir, ¿cuántos queremos sabiduría de Dios? A ver, ¿cuánto queremos? Todos queremos sabiduría de Dios. Mire, el Señor te dice, pídela. Doble su rodilla y pídasela al Señor. ¿Y saben lo que dice el Señor como promesa? Que Él la dará, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche. Él la dará. Eso es lo que dice la palabra en Santiago 1:5. A través de la adoración con ese temor de Dios, a través de la petición a Dios, a través de la lectura y el estudio de la palabra del Señor, como leemos en 2 de Timoteo 2:15, porque la palabra de Dios es útil. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Para redarguir, corregir, para cambiarnos. Y es como espada de dos filos. O sea que cuando unimos esto, hermanos, tenemos los recursos para ser sabios y vivir como sabios delante del Señor. Bueno, continuaremos la semana que viene con la perspectiva y la práctica de la sabiduría en este primer punto. Después vamos a hablar sobre, en cuanto a medir el tiempo sabiamente y cómo tenemos que conocer nuestros privilegios y limitaciones. Y también hablaremos sobre cómo el creyente debe conocer el propósito de Dios. Hermanos, aprovechemos bien el tiempo, dice la palabra del Señor. Amén.